El misterioso caso de Styles. Agatha Christie. Capítulo 1. La llegada a Styles. El revuelo que despertó en el que en su momento fue conocido como el caso de Styles se ha calmado. Sin embargo, en vista de la resonancia mundial que tuvo, mi amigo Poirot y la propia familia me han pedido que escriba toda la historia. Confiamos en que de esta manera se acallen definitivamente los rumores sensacionalistas que aún persisten. Por lo tanto, expondré brevemente las circunstancias que me llevaron a relacionarme con este asunto. Me habían enviado a Inglaterra después de caer herido en el frente y tras unos meses en una deprimente clínica de convalescencia, me concedieron un mes de permiso. No tenía parientes cercanos ni amigos y no había decidido aún qué haría cuando me encontré con John Cavendish. Le había visto muy poco en los últimos años. En realidad nunca le había conocido muy a fondo. Me llevaba unos 15 años, aunque no representaba los 45 que tenía. Sin embargo, durante la infancia a menudo me había alojado en Styles, la residencia de su madre en Essex. Después de charlar largo y tendido sobre aquellos años, me invitó a pasar en Styles el tiempo que durara mi licencia. A mamá le encantará volverte a ver después de tantos años, comentó. ¿Tu madre está bien? Oh, sí, supongo que sabrás que se ha vuelto a casar, ¿no? Creo que no pude disimular mi sorpresa. Mrs. Cavendish se había casado con el padre de John, viudo con 2 hijos, y le recordaba como una apuesta mujer de mediana edad. Ahora debía de tener alrededor de 70 años. Poseía una personalidad enérgica y autocrática, amiga de figurar en acontecimientos sociales y benéficos y muy aficionada a organizar tómbolas e interpretar el papel de hada madrina. Era una mujer extraordinariamente generosa y poseía una cuantiosa fortuna personal. Su residencia campestre Styles Court fue comprada por Mr. Cavendish en los primeros años de su matrimonio. Mr. Cavendish se había pasado toda la vida dominado por su mujer, hasta el extremo de que al morir le dejó la finca en usufructo, así como la mayor parte de su renta. Decisión a todas luces e injusta con sus 2 hijos. Su madrastra, sin embargo, fue muy generosa con ellos. Eran tan jóvenes cuando su padre volvió a casarse que siempre la consideraron como su propia madre. Lawrence, el menor, había sido un muchacho delicado. Estudió medicina, pero pronto abandonó la profesión y vivía en la casa materna volcado en su vocación literaria, aunque sus poemas nunca tuvieron mucho éxito. John ejerció algún tiempo como abogado, pero más tarde se retiró para disfrutar de la apacible vida de un hacendado. Se había casado 2 años antes y vivía con su mujer en Styles, aunque parecía que lo hubiera preferido que su madre le aumentara la renta y disponer de un hogar propio. Pero a Mrs. Cavendish le gustaba hacer sus propios planes e imponerlos, y en todo caso tenía los cordones de la bolsa. John se dio cuenta de mi sorpresa ante la noticia del nuevo matrimonio de su madre y sonrió tristemente. «Es un condenado patán», afirmó furioso. «Te aseguro, Hastings, que está haciéndonos la vida imposible. En cuanto a Ivy, ¿te acuerdas de Ivy?» «No, supongo que ella llegó cuando tú ya no frecuentabas nuestra casa. Es la compañera de mi madre, su factotum, mi camarada, buena persona, aunque no precisamente joven y guapa. Ibas a contarme que... Ah, sí, el individuo ese. Se presentó en casa por las buenas con el pretexto de ser primo segundo de Ivy o algo por el estilo, aunque ella no parecía muy dispuesta a reconocer el parentesco. Salta a la vista que el tipo no es uno de los nuestros. Lleva una gran barba negra y botas de cuero, haga el tiempo que haga. Pero mamá le tomó cariño enseguida y lo contrató como secretario. Ya sabes que siempre ha dirigido un centenar de sociedades benéficas». Yo asentí. Naturalmente, con la guerra, esas 100 sociedades benéficas se han convertido en 1000. Hay que reconocer que el sujeto en cuestión ha resultado muy útil. Pero imagínate cómo nos quedamos cuando hace 3 meses mamá nos anunció de pronto que ella y Alfred se habían prometido. Si nos pinchan, no sangramos. Él es por lo menos 20 años más joven. Un cazadotes descarado, por supuesto. Pero ella era muy dueña de tomar sus decisiones y se casaron. Debe de ser una situación muy difícil para vosotros. Difícil. Es endemoniada. De modo que 3 días más tarde yo descendía del tren en Styles en medio, un diminuto apeadero cuya existencia no parecía muy justificada, perdido en medio del campo. Cavendish me esperaba en el andén y me llevó en su coche. Como ves, consigo un poco de gasolina gracias a las actividades de mi madre. El pueblo estaba situado a unas 2 millas de la estación y Styles Court se levantaba una milla más allá. Era un día tranquilo y cálido de principios de julio. Al contemplar la llanura de Essex tan verde y tranquila bajo el sol de la tarde, parecía imposible creer que se estuviera librando una guerra no demasiado lejos de allí. De pronto sentí como si me hubiera perdido en otro mundo. Al cruzar la verja de entrada, John dijo: «No sé si esto te parecerá demasiado tranquilo, Hastings. Amigo, eso es precisamente lo que busco».
Es bastante agradable si te gusta la vida reposada. Yo hago instrucción con los voluntarios 2 veces a la semana y echo una mano en las fincas. Mi mujer trabaja en la granja, se levanta todos los días a las 5 para ordeñar las vacas y sigue trajinando hasta el mediodía. En realidad es una buena vida, si no fuera por ese Alfred Singleton. Frenó bruscamente y miró el reloj. No sé si tendremos tiempo de recoger a Cynthia. No, ya habrá salido del hospital. ¿Cynthia? ¿No es tu esposa? No, es una protegida de mi madre, hija de una compañera de colegio que se casó con un abogado poco escrupuloso. El matrimonio fue un fracaso, la muchacha se quedó huérfana y sin un céntimo. Mi madre acudió en su ayuda y lleva casi 2 años con nosotros. Trabaja en el hospital de la Cruz Roja de Tadminster, a 7 millas de aquí. Mientras decía eso, nos detuvimos ante la antigua y hermosa mansión. Una señora vestida con una gruesa falda de tweed que se inclinaba sobre un macizo de flores se irguió al vernos. «Hola, Ivy. Aquí está nuestro héroe herido, Mr. Hastings, Miss Howard». Miss Howard me estrechó la mano con un vigor que casi me hizo daño. En su cara quemada por el sol destacaban 2 ojos de un azul profundo. Era una mujer de unos 40 años y de aspecto agradable. Con voz grave, algo masculina en sus modos estentóreos y cuerpo fornido, iba calzada con unas botas recias. Me llamó la atención su modo de hablar casi telegráfico. «Los hierbajos se propagan como el fuego. Resulta imposible librarse de ellos. Tendré que reclutarlo a usted. Tenga cuidado. Le aseguro que me encantará ser útil en algo». «No diga eso. Se arrepentirá». «Eres una cínica, Ivy», dijo John de buen humor. «¿Dónde tomamos el té? ¿Dentro o fuera?» «Fuera. Un día precioso para encerrarse en casa». «Entonces ya has trabajado bastante en el jardín. El jornalero se ha ganado su paga. Ven y descansa». «Bueno», dijo Miss Howard, quitándose los guantes de jardinero. «Estoy de acuerdo contigo». Nos condujo al lugar donde estaba dispuesto el té, bajo la sombra de un gran sicómoro. Una figura femenina se levantó de una de las sillas de mimbre y avanzó unos pasos para recibirnos. «Mi esposa, Hastings», dijo John. Nunca olvidaré mi primer encuentro con Mary Cavendish. Se han quedado grabados en mi memoria de manera indeleble su alta y esbelta silueta recortándose contra la potente luz, el fuego dormido que se adivinaba en ella, aunque solo encontrase expresión en sus maravillosos ojos dorados, su quietud, que insinuaba la existencia de un espíritu indomable encerrado en un cuerpo perfecto. Me recibió con unas agradables palabras de bienvenida, pronunciadas con voz baja y clara, y me senté, feliz por haber aceptado la invitación de John. Mrs. Cavendish me sirvió el té y los pocos comentarios que hizo reforzaron mi primera impresión. Era una mujer extraordinariamente atractiva. Animado por la viva atención que me demostraba mi anfitriona, describí humorísticamente algunos episodios de mi convalecencia y puedo ufanarme de haberle divertido de verdad. Desde luego John sería muy buen chico, pero su conversación difícilmente podría decirse que fuera brillante. En aquel momento llegó hasta nosotros a través de uno de los ventanales una voz que recordaba muy bien. «Quedamos, Alfred, en que escribirás a la princesa después del té. Yo escribiré a Lady Tadminster en lo que respecta al segundo día. ¿O esperamos a saber qué dice la princesa? En caso de que rechace hacerlo, Lady Tadminster podría inaugurarla el primer día y Mrs. Crosby el segundo. En cuanto a la fiesta de la escuela, la duquesa...» Se oyó el murmullo de una voz masculina y después la respuesta de Mrs. Singleton. «Sí, desde luego, después del té estará muy bien. Piensas en todos, Alfred, cariño». El ventanal se abrió un poco más y una hermosa señora de cabellos blancos y facciones más bien dominantes salió al jardín. La seguía un hombre en actitud obsequiosa. Mrs. Singlethorpe me saludó efusivamente. «Mr. Hastings, qué alegría volver a verle después de tantos años. Querido Alfred, te presento a Mr. Hastings. Mr. Hastings, mi marido». Miré con cierta curiosidad al querido Alfred. A decir verdad, tenía un aspecto raro. No me extrañó que a John le disgustara su barba. Era una de las más largas y negras que hubiera visto en mi vida. Llevaba gafas con montura dorada y su rostro tenía una impasibilidad extraña. Su aspecto podría resultar natural en un escenario, pero en la vida real estaba completamente fuera de lugar. Su voz era profunda e hipócrita. Me estrechó la mano al tiempo que decía: «Encantado, Mr. Hastings». Luego miró a su esposa y añadió: «Querida Emily, ese cojín está un poco húmedo». Ella le sonrió con cariño mientras él le cambiaba el cojín con grandes demostraciones de afecto. Extraño apasionamiento en una mujer tan sensata.
Con la llegada de Mr. Inglethorpe, una sensación de velada e incómoda hostilidad dominó la reunión. Miss Howard, en particular, no se molestó en ocultar sus sentimientos. Sin embargo, Mrs. Inglethorpe no parecía darse cuenta. Su locuacidad no había ido a menos en el transcurso de los años y habló incansablemente, sobre todo de la tómbola que estaba organizando y que se celebraría muy pronto. De vez en cuando se dirigía a su marido para preguntarle algo relacionado con horarios y fechas. Él no abandonaba su actitud vigilante y atenta. Desde el primer momento me disgustó sobremanera y presumo de juzgar certeramente a las personas a primera vista. Poco después, Mrs. Inglethorpe se dirigió a Evelyn para darle instrucciones sobre unas cartas y su marido se dirigió a mí con su bien timbrada voz. ¿Es usted militar de carrera, Mr. Hastings? No, antes de la guerra estaba en la compañía de seguros Lloyds. ¿Volverá usted allí cuando termine la guerra? Puede que sí, aunque quizás empiece algo nuevo. Si pudiera seguir sus inclinaciones, ¿qué profesión escogería usted?, me preguntó Mary. Depende de algunas cosas. ¿No tiene usted una afición secreta? ¿No se siente atraído por nada? Casi todos lo estamos, generalmente por algo absurdo. ¿Se reiría usted de mí si se lo dijera? Quizá. Siempre he tenido la secreta ambición de ser detective. ¿Un auténtico detective de Scotland Yard o un Sherlock Holmes? Un Sherlock Holmes, por supuesto, pero hablando en serio, es algo que me atrae muchísimo. Conocí en Bélgica a un detective muy famoso que me entusiasmó por completo. Es maravilloso. Dice siempre que el trabajo de un buen detective es únicamente cuestión de método. Mi sistema está basado en el suyo, aunque por supuesto lo he mejorado mucho. Era un hombre muy divertido, todo un dandy, pero de una habilidad extraordinaria. Me gustan las buenas historias policíacas, comentó Miss Howard. Sin embargo, muchas veces son un atajo de tonterías. El criminal es descubierto en el último capítulo, después de engañar a todos. En los crímenes reales se le descubriría enseguida. Muchos crímenes han quedado sin aclarar, repliqué. No me refiero a la policía, sino a la gente que está alrededor. La familia. Ellos nos engañan, lo saben todo. Entonces usted cree, dije muy divertido, que si se viera mezclada en un crimen, ¿descubriría usted inmediatamente al asesino? Por supuesto, no podría probarlo ante un jurado, pero creo que lo sabría. Si me acercara al asesino, lo notaría. Podría ser la asesina, podría, pero el asesinato es algo violento, se asocia más con los hombres. Salvo en caso de envenenamiento, la intervención de Mrs. Cavendish me sobresaltó. El doctor Bauerstein decía ayer que es muy probable que se hayan dado innumerables envenenamientos por completo insospechados debido a la ignorancia de la clase médica cuando se trata de venenos poco comunes. Por Dios, Mary, qué conversación tan horrible, exclamó Mrs. Inglethorpe. Me estáis poniendo la carne de gallina. Aquí viene Cynthia. Una muchacha con uniforme del cuerpo de voluntarias cruzó rápidamente el césped. Cynthia, hoy llegas tarde. Este es Mr. Hastings, Miss Murdoch. Cynthia Murdoch era una joven lozana llena de vida y de energía. Se quitó su gorrito y admiré las grandes ondas de su suelta cabellera castaña y la pequeñez y blancura de la mano que adelantó para coger una taza de té. Con los ojos y las pestañas negras hubiera sido una belleza. Se sentó en el suelo junto a John y me sonrió cuando le acerqué un plato de sándwiches. Siéntese aquí en la hierba, me dijo, se está mucho mejor. Obedecí con rapidez. Trabaja usted en Tadminster, ¿verdad? Sí, es el castigo por mis pecados. ¿La maltratan?, pregunté sonriendo. Solo faltaría, exclamó Cynthia con dignidad. Tengo una prima en un hospital que les tiene pánico a las hermanas. No me extraña, ya sabes de cómo son. Pero yo no soy enfermera, gracias a Dios. Trabajo en el dispensario. ¿A cuántas personas ha envenenado usted? A centenares. Cynthia, dijo Mrs. Inglethorpe. ¿Puedes escribirme unas cartas? Desde luego, tía Emily. Se levantó de un salto y algo en su actitud me recordó que su posición en la casa era la de una subordinada y que Mrs. Inglethorpe, aun siendo tan bondadosa, no le permitió olvidarlo ni por un momento. Mi anfitriona me miró. John le enseñará su habitación. La cena es a las 7:30. Por el momento hemos suprimido la costumbre de la cena de última hora. Lady Tadminster, la esposa de nuestro diputado, hija del difunto Lord Adbostory, hace lo mismo. Está de acuerdo conmigo en que tenemos que dar ejemplo de austeridad. Aquí llevamos una economía de guerra. No se desperdicia nada. Hasta los trozos de papel se recogen y envían en sacos. Expresé mi aprobación y John me condujo a la casa. Subimos las escaleras que en el primer rellano se bifurcaban para permitir el acceso a las dos alas del edificio. Mi habitación estaba en el ala izquierda y tenía vistas sobre el parque. John me dejó y unos minutos más tarde, desde mi ventana, lo vi paseando tranquilamente por el jardín del brazo de Cynthia. Oí la voz de Mrs. Inglethorpe llamando a Cynthia con impaciencia y la muchacha corrió en dirección a la casa. Al mismo tiempo, un hombre surgió de la sombra de un árbol y tomó lentamente la misma dirección.
Aparentaba unos 40 años, era muy moreno y su rostro afeitado tenía una expresión melancólica. Parecía dominado por una emoción violenta. Al pasar, miró casualmente hacia mi ventana y lo reconocí, aunque había cambiado mucho en los últimos 15 años. Era Lawrence, el hermano menor de John. Me pregunté cuál podría ser el motivo de su extraña expresión. Después me olvidé de él y volví a ocuparme de mis asuntos. La velada transcurrió agradablemente y por la noche soñé con la enigmática Mary Cavendish. La mañana amaneció clara y soleada y presentí que mi estancia en Styles iba a ser muy placentera. No vi a Mrs. Cavendish hasta la hora de la comida. Entonces me invitó a dar un paseo con ella y pasamos una deliciosa tarde deambulando por el bosque. Regresamos a la casa alrededor de las 5. Al entrar en el gran vestíbulo, John nos hizo una seña para que le siguiéramos al salón de fumar. Por su expresión comprendí enseguida que había ocurrido algo desagradable. Entramos en el salón y él cerró la puerta. Escucha, Mary, hay un jaleo terrible. Evie ha discutido por culpa de Alfred Inglethorpe y se marcha. ¿Que Evie se marcha? John asintió sombrío. Sí, fue a ver a mamá y ahí viene. Miss Howard entró en la habitación. Apretaba los labios con una expresión obstinada y llevaba una maleta pequeña. Parecía excitada, decidida, aunque un tanto a la defensiva. Al menos, estalló, se las canté claras. Mi querida Ivy, exclamó Mrs. Cavendish, no puede ser verdad que nos dejes. Pues es la verdad. Siento haberle dicho a Emily algunas cosas que no perdonará ni olvidará fácilmente. Y si no es así, no me importa. Probablemente no conseguiré nada. Le dije, eres una vieja, Emily. Y no hay peor tonta que una vieja tonta. Es 20 años más joven que tú y te engañas si crees que se ha casado contigo por otra cosa que no sea el dinero. No le des demasiado. El granjero Rakes tiene una esposa joven y muy guapa. Pregúntale a tu querido Alfred cuánto tiempo pasa en su casa. Emily se enfadó mucho, naturalmente, y yo continué. Te advierto, tanto si te gusta como si no, que ese hombre no vacilará en matarte en menos que canta un gallo. Es un mal bicho. Puedes decir lo que quieras, pero recuerda que te he avisado. Es un mal bicho. ¿Qué dijo ella? Miss Howard hizo una mueca muy expresiva. Mi queridísimo Alfred, mi pobrecillo Alfred, calumnias viles, mentiras ruines. Qué horrible mujer, acusar así a mi querido esposo. Cuanto antes deje esta casa mejor, así que me marcho. Ahora mismo, en este preciso momento. Durante unos instantes nos quedamos contemplándola. John, al ver que no conseguiría hacerla desistir, fue a consultar el horario de trenes. Su mujer le siguió, murmurando que sería mejor convencer a Mrs. Inglethorpe de que recapacitara. Al quedarnos solos, la expresión de Miss Howard se transformó. Se inclinó hacia mí ansiosamente. Mr. Hastings, usted es una buena persona. ¿Puedo confiar en usted? Me sobresalté. Apoyó su mano en mi brazo y su voz se convirtió en un susurro. Cuide de ella, Mr. Hastings, mi pobre Emily. Son todos unos tiburones. Sé muy bien lo que me digo. Están todos a dos velas y la acusan con peticiones de dinero. La he protegido todo lo que he podido. Ahora que les dejo el campo libre, acabarán por imponerse. Haré todo lo que esté en mi mano, pero tranquilícese. Está usted muy nerviosa. Me interrumpió, amenazándome con el índice. Joven, créame, he vivido más que usted. Solo le pido que tenga los ojos bien abiertos. Ya verá si tengo o no razón. El ruido de un coche nos llegó a través de la ventana abierta y Miss Howard se levantó para ir hacia la puerta. La voz de John se oyó en el exterior. La mujer se detuvo con la mano apoyada en el pomo de la puerta. Me miró por encima del hombro y me hizo una seña. Sobre todo Mr. Hastings. Vigile a ese demonio de marido. No hubo tiempo de decir nada más. Miss Howard desapareció entre un coro de protestas y adioses. Los Inglethorpe no se presentaron a despedirla. Mientras el coche se alejaba, Mrs. Cavendish se separó de pronto del grupo y recorrió el camino de entrada para ir al encuentro de un hombre, alto con barba, que venía hacia la casa. Las mejillas del joven enrojecieron al estrecharle la mano. ¿Quién es? Pregunté con brusquedad, porque instintivamente me pareció un tipo sospechoso. Es el doctor Bauerstein, contestó John con brusquedad. ¿Quién es el doctor Bauerstein? Está en la población de una cura de reposo. Por lo visto ha sufrido una crisis nerviosa. Es un especialista de Londres, un hombre muy inteligente y uno de los mejores toxicólogos. Es muy amigo de Mary, apuntó Cynthia sin poder reprimirse. John frunció el entrecejo y cambió de tema. Vamos a dar un paseo a Hasty. Todo este asunto ha sido muy desagradable. Nunca ha tenido pelos en la lengua, pero no hay en toda Inglaterra amiga más fiel que Evelyn Howard. Tomamos el camino que cruzaba la finca y nos dirigimos hacia el pueblo. De regreso, al cruzar una de las cercas, una bonita joven de aspecto agitanado que venía en dirección opuesta nos saludó con una inclinación de cabeza y sonrió. Una muchacha muy bonita, comenté admirado. En el rostro de John apareció una expresión sombría. Es Mrs. Rakes, la que dijo Miss Howard que... La misma, admitió John con una brusquedad innecesaria. Comparé mentalmente a la canosa anciana de la casa con la pizpirieta joven que acababa de sonreírnos y me invadió el presentimiento de que algo malo se avecinaba.
Dejé a un lado esos pensamientos. Styles es una mansión maravillosa. Sí, es una hermosa propiedad, reconoció John con tristeza. Algún día será mía. Ya tendría que serlo, por legítimo derecho, si mi padre hubiera hecho un testamento justo. Pero yo seguiría tan endiabladamente mal de dinero como ahora. ¿Estás muy mal de dinero, querido Hasty? No me importa decirte que no sé qué hacer para conseguirlo. ¿No puede ayudarte tu hermano, Lawrence? Se ha gastado hasta el último penique publicando sus horrorosos poemas en ediciones de lujo. No, somos una pandilla de pobretones. Tengo que reconocer que mi madre ha sido muy buena con nosotros hasta ahora. Desde su matrimonio, quiero decir que... Se le interrumpió bruscamente y frunció el entrecejo. Sentí por primera vez que, con la marcha de Evelyn Howard, el ambiente había perdido algo indefinido. Su presencia infundía seguridad. Ahora esa seguridad había desaparecido. La desconfianza flotaba en el aire. Volví a ver en mi mente el rostro siniestro del doctor Bauerstein. Me sentí lleno de recelo contra todo y contra todos. Por un instante, intuí la proximidad del mal.